Don Otón, ¿usted sabía de la emisión del 2006? Sé que hicimos emisiones, pero no podría saber las fechas o los detalles a que usted aspira. ¿Qué son los detalles? Le repito la pregunta, ¿sabía usted de la emisión de bonos del año 2006? No recuerdo específicamente, pero estoy seguro que debo haberme enterado en el momento. Gracias. ¿Pidió usted que se hicieran las donaciones por parte de las personas que suscribieron esos contratos, que se hicieran las donaciones al partido? ¿Hizo usted esa solicitud? No, diputado, yo la única vez que pedí donaciones fue en la primera campaña a gente muy cercana que tenía bonos, montos no muy grandes, que porque no se los donaban al partido. ¿Qué conocimiento, me paso al 2010, don Otón, qué conocimiento tenía usted de los contratos de servicios especiales 2010, los 1.162 millones? ¿Qué conocimiento tenía usted de esos contratos? Ninguno, diputado, o sea, ninguno. ¿Fueron autorizados esos contratos por el Comité Ejecutivo? ¿Quién los autorizó? ¿Quién tenía la capacidad de autorizar contratos por servicios especiales por 1.162 millones de colones? Yo no estaba en el Comité Ejecutivo, pero sí estaba en la Comisión Política. Después me retiré por las presiones que hicieron y nunca recuerdo en la Comisión Política, estoy seguro que no se habló de que se iban a hacer contratos de esa naturaleza. Pero estamos hablando de una suma enorme. ¿Cómo es posible que se haya tomado la decisión de firmar contratos de servicios especiales por 1.162 millones y usted no estaba enterado de eso y la Comisión Política no estaba enterada de eso? ¿Quién tomó esa decisión? Diputado, después de que pasaron las elecciones, yo tenía enormes presiones de todo tipo. Como le digo, tuve que salir. Usted tal vez recuerda cuando salieron reportajes de que me tenían detrás del mecate. Y ya le digo… Pero eso fue mucho después. Estamos hablando durante toda la campaña y digamos hasta ahora 1.162 millones. ¿Quién autorizó esos 1.162 millones? Diputado, no sé. Los tribunales no determinaron que fuera el comité político ni el directorio, el comité ejecutivo ni el directorio del partido. Y investigaron esto a más no haber. ¿Le suena lógico, plausible que esa decisión de esa envergadura la hubieran tomado don Minor Sterling y don Manuel Antonio Bolaños únicamente? Diputado, yo no voy más allá que lo que determinaron los tribunales. Y sí sé que muchas de las cosas… ¿Por qué no? ¿Por qué no va más allá? Porque los tribunales investigaron esto por 4 años. No hay un tema más investigado que eso y llegaron a conclusiones muy concretas y determinaron cuál es la razón para haber hecho las condenas que hicieron. No, pero por eso le pregunto a usted si es plausible. Usted conocía el Partido de Acción Ciudadana mejor que nadie. Si es plausible que únicamente esas dos personas hubieran tomado la decisión de autorizar contratos especiales en el 2010 por 1.162 millones de colones. Yo le puedo decir que nunca escuché en la Comisión Política que se hablara de hacer una fábrica de contratos con todos los errores o los 3 errores que encontraron los tribunales de justicia. ¿Cuál sería su opinión si efectivamente no existe ningún contrato de donación a favor del partido en el 2006 por los contratos a los que se refiere los bonos y tampoco existe ningún contrato de donación para el 2010 por los 1.162 millones de colones en contratos especiales, si no hubiera ni un solo contrato de donación al respecto? Pero diputado, para hacer una donación hay que hacer un contrato. Tiene que expresarse de alguna manera posible, tiene que haber alguna expresión. Yo me estoy refiriendo a que hubiera alguna manera de mostrar la voluntad de esa donación y además no estamos hablando de 5 colones, estamos hablando de una donación conjunta de hasta 1.162 millones de colones. Bueno, pero eso ya fue juzgado y se encontró que no fue así la situación, ¿verdad?
No, de acuerdo, pero lo del 2010 no está prescrito, hay hechos que están siendo en consideración y además usted ha aceptado renunciar a la prescripción, por eso la pregunta es absolutamente relevante. Usted no se puede simplemente esconder en la sentencia de condena que sí incluye al Partido de Acción Ciudadana y a su tesorero. Entonces, independientemente de la sentencia, por eso tenemos esta investigación acá. Creí que me estaba hablando del 2010, diputado. 2000, cuando se habla de 1.100 y resto, ¿es el 2010 o no? 1.162 millones de colones es el 2010, eso no está prescrito todavía, don Otón. Y la pregunta mía se refiere tanto al 2006 como al 2010. ¿Cuál es su opinión de si no hay manifestación de donación de los 1.162 millones de colones y de los 300 millones de colones de la serie D del 2006? Esa es la pregunta, don Otón. Pero, digamos, diputado, yo di contribuciones al PAC y no había que hacer una manifestación, nada más hacía una transferencia y hacía un depósito o iba a dejar el dinero. ¿Qué es la manifestación a la que usted se refiere? La manifestación a la que yo me refiero es, estas personas recibieron bonos y luego manifestar su voluntad de que esos bonos ya no sean propiedad de ellos, sino que sean del Partido de Acción Ciudadana, de forma tal de que el Partido de Acción Ciudadana pueda cobrarlos y puedan utilizar esos contratos para beneficio propio de su patrimonio. A eso me refiero. ¿Cuál sería una manifestación si una persona tiene un bono y va a hacer el regalo al partido? Yo le estoy haciendo la pregunta a usted. ¿Cuál es su opinión de si no hubiera ninguna manifestación de la voluntad de donar? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo a usted. Digamos, no sería evidencia de nada, porque para hacer una donación no hay que hacer una manifestación, es ir a dejar lo que usted va a dejar, la plata o el bono, lo que sea. No me contestó la pregunta. ¿Usted sabe cuánta plata? Yo ya le pregunté que cuánta plata había quedado en las arcas del Partido de Acción Ciudadana en el 2008. Ahora le pregunto, en el 2012, después de la campaña del 2010, ¿cuánto dinero quedó en las arcas del partido al 30 de junio del 2011? 30 de junio 2011. La cifra exacta no la conozco, diputado, pero sí sé que fue una cifra enorme y que eso lo consideraron los tribunales que era anómalo y así condenó a personas por estafa y al partido a pagar una multa. En efecto, la suma, es una suma enorme. Al 30 de junio del 2011, 1.056.555.916, equivalente en ese momento a $2.075.000. Es decir, la relevancia es que después de lo sucedido, la manera como se llevaron a cabo los contratos de servicios especiales en el 2006 y en el 2010, don Otón, el Partido Acción Ciudadana terminó con 1.056 millones de colones, 2 millones de dólares en la cuenta. Usted tenía acceso a los estados financieros 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. ¿Nunca le pareció extraño que hubiera primero en el 2008 465 millones y luego en el 2011 1.056 millones de colones? ¿No le pareció extraño? Diputado, lo del 2011, eso está establecido, hay una anomalía terrible, ya fue juzgado y usted tiene razón de la preocupación. Del 2006, ya le dije, el partido recibía contribuciones y con esas contribuciones se financiaban gastos que eran liquidables y probablemente de ahí se deriva esa liquidez. Pero no me contesta la pregunta. En aquel momento, teniendo usted acceso a los estados financieros, ¿no le parecía raro, no le pareció raro que hubiera esa gran cantidad de dinero? No estamos hablando de 5 pesos, estamos hablando de 465 millones en el 2008 y de 1.056 millones de colones en el 2011. ¿No le pareció extraño? Ya le digo, lo del 2008, no. Lo del 2011, claro que es una cifra exagerada y se determinaron por parte de los tribunales que habían anomalías ante denuncias del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero no me está contestando la pregunta. En aquel momento, ¿no le parecía a usted extrañísimo que hubiera 1.056 millones de colones
en el 2011? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo. Yo me enteré por la prensa y mucho después de eso, de esas cifras que habían entrado a las arcas del partido. Y claro que, terrible, ¿verdad? Y esa fue la condena. Estamos por finalizar. Voy a cederle por último el espacio que restaba al Partido de Liberación Nacional, 7 minutos, al diputado Pedro Muñoz. Ese dinero estaba reflejado en los estados financieros del Partido de Acción Ciudadana. Ese dinero estaba reflejado en los estados financieros del Partido de Acción Ciudadana, don Otón. ¿A usted no le parecía raro que hubiera 1.056 millones en aquel momento? Yo estoy preguntándolo en aquel momento. Diputado, cuando me enteré por los medios de prensa principalmente, claro que me pareció asombroso. En aquel momento, don Otón, 2011, eso está reflejado en los estados financieros del PAC 2011. En aquel momento, diputado, no me enteré. Yo estaba muy alejado de todo lo que era la dirección del partido por razones correctas o incorrectas. Había muchas diferencias, hasta que usted sabe, renuncié a la comisión política, porque me tenían detrás del Mecati, porque como dije en la carta de renuncia, tenemos diferencias de fondo y renuncié. No, por cierto, estaba yo informado de esto. Eran decisiones, como he dicho. Don Otón, estaban en los estados financieros y además usted declaró hoy temprano aquí que usted siempre estaba enterado de los resultados finales, y aquí estamos hablando exactamente de eso, del estado financiero, 1.065 millones de colones. Diputado, de la campaña del 2010 es otra historia. Yo de las otras campañas me aseguré que no pasáramos de los límites que teníamos. La Asamblea aprobó un cambio de los estatutos. ¿Cuándo? Lo aprobó en mayo del 2010. Claro, y yo lo que le estoy diciendo es que este dinero antecede a mayo del 2010, este dinero proviene de la campaña de 2010 en la que usted fue candidato. Este dinero no proviene con posterioridad, esto es producto del pago de la deuda política de la campaña de 2010, don Otón, en la que usted fue candidato. Diputado, los tribunales determinaron que muchos de esos contratos se hicieron después de la campaña. Mi campaña siguió por los límites que teníamos, porque además no se sabía que se iba a cambiar el estatuto y yo me oponía, y mientras era candidato algo mandaba en el partido. Pero apenas termina la campaña, renuncio que no voy a aspirar más, hay un movimiento fuerte para creer que era un error este límite a la deuda política, y paralelamente a eso, como dice el tribunal, encontraron justificantes para cobrar toda esa deuda. Don Otón, no se escude en el cambio de estatutos, porque la liquidación de su campaña 2010, que fue su campaña, se hizo con el estatuto anterior, no fue con el estatuto posterior. No, diputado, no se hizo con el cambio de estatuto. Lo dice el tribunal y así fue. El cambio de estatuto fue lo que permitió eso. Sin el cambio de estatuto no se pueden hacer los contratos y estas cifras enormes que usted dice. Don Otón, la ley era la misma en el 2010, independientemente de lo que dijera el estatuto. Se hizo con la ley, y el tema que estamos hablando aquí es ético, es de su conocimiento de esa cantidad de dinero que proviene de la campaña suya en la que usted fue candidato. No, diputado, mi campaña siguió por los límites que tenía el estatuto, la austeridad, las necesidades, pellizcando. Fue después de eso que se hizo. Le debo decir algo, diputado, interesante en términos del derecho, usted que es abogado. Yo nunca creí que el Tribunal Supremo de Elecciones aceptara la reforma del estatuto que se hizo después de terminada la campaña para que se aplicara a la campaña del 2010. El estatuto se reforma. Don Otón, ¿quién elaboraba los presupuestos de campaña y quién autorizó estos contratos de servicios especiales en el 2006 y en el 2010? Diputado, yo lo ignoro. Mi preocupación en mi campaña del 2010 era que hubiese austeridad y que no gastáramos más de lo que nosotros teníamos como… ¿Pero quién autorizaba el presupuesto para hacer esos contratos especiales? ¿Quién lo autorizaba? Comité Ejecutivo. ¿Tanto en el 2006 como en el 2010? Creo que siempre es el Comité Ejecutivo. Hay que ver la legalidad de eso, pero se hacía como la ley lo dice. ¿El Comité Ejecutivo entonces lo hizo sin consultarle a usted? Como le he dicho, diputado, mi preocupación fue porque se cumplieran las normas de austeridad y se cumplieron con creces. En el 2006 podríamos haber cobrado 4.900.000 colones, es decir, casi 5.000 millones. Don Otón, y cobramos solo 1.500. como dijo el diputado Thompson, puede haber estafa dentro de la austeridad. Sí, las dos cosas no son compatibles. Aquí estamos hablando de la estafa producto de
unos contratos de servicios especiales que no tenían contenido real por un lado y que fueron donados los honorarios sin que hubiera habido una manifestación de donación, de la voluntad de donación. Y la pregunta que queda entonces es, ¿qué conocimiento tenía usted al respecto? Lo cierto es, con esto culmino, lo cierto es, costarricenses, que después de la campaña del 2006 quedaron 465 millones de colones en las arcas del Partido de Acción Ciudadana y quedaron 1.065 millones después de la elección del 2011. Y el Partido de Acción Ciudadana va a enfrentar la campaña del 2014, que eventualmente gana, con un botín político producto del robo y de la estafa que se le había dicho al Estado costarricense. Esa campaña que gana don Luis Guillermo Solís con el apoyo de don Otón Solís utiliza todos esos dineros mal habidos, razón por la cual la victoria de Luis Guillermo Solís está basada en un pecado original, el dinero mal habido que tenía el Partido de Acción Ciudadana, producto de las campañas 2006 y 2010. Ese dinero estaba reflejado en los estados financieros del Partido de Acción Ciudadana, razón por la cual don Otón Solís no puede desconocer su situación. Y hay algo más grave. El Tribunal Supremo de Elecciones sabía que ese dinero estaba ahí. Ningún otro partido político tenía esa cantidad de dinero, porque en el sistema de reembolso, don Otón, los partidos políticos no tienen por qué tener dinero. Cada vez que los partidos políticos reciben dinero por parte del Tribunal Supremo de Elecciones es para pagar una deuda. Es absolutamente anómalo que un partido político termine con esa cantidad de plata después de 2 campañas políticas. Y esa cantidad de plata, don Otón, esa cantidad de plata fue fundamental para la campaña que a la postre ganó el Partido Acción Ciudadana en el 2014. Gracias, diputado. Un partido que recibe contribuciones y hace gastos financiadas con esas contribuciones y en actividades que son liquidables, es factible que quede con liquidez. Si usted usa las contribuciones para contratar locales y después le cobra al Estado esos locales que se financiaron con contribuciones, usted queda con dinero en efectivo. Lo de la campaña del 2010 ya fue condenado, y diputado, la condena fue en el 2016, hacía 2 años el presidente Luis Guillermo Solís era presidente. Entonces es muy difícil, o sea, en el 2014, ¿quién sabía lo que había pasado aquí? En el 2013 estaba un juicio y no se sabía, tan es así que yo mismo cuando fui a declarar, creyendo que lo que se estaba cuestionando es que gente trabajaba, firmaba un contrato, le pagaban y le donaba al partido, que eso era lo que se estaba juzgando. Yo nunca creí que se hubiesen hecho otras cosas. Exactamente, o sea, y casi todo, diputado, como abogado usted sabe, casi todas las cosas de ese tipo se hacen en la oscuridad, o sea, no se divulgan, o sea, ¿cuál delito se comete en público? Muy bien. Entonces, ¿por qué se iba a saber qué estaba pasando? Finaliza el diputado Lanesco Valenciano.